Hola a todos, estamos apenas a horas de que comiencen las elecciones eh, congresuales y presidenciales aquí en nuestro país, República Dominicana, y he decidido hacer un video para expresar mi opinión acerca de lo que ha estado aconteciendo en los últimos 15 días con relación a estas elecciones. Y es importante dar nuestra opinión porque creo que estamos en una democracia donde todos tenemos el derecho de elegir y ser elegido y de dar nuestras opiniones, expresar lo que nosotros pensamos y lo que puede suceder con nuestro país, pues a cada dominicano debe de interesarle. Entonces hay muchas opiniones en los últimos tiempos acerca de estas elecciones, quién ganará las próximas elecciones, si será Luis Abinader, si será Leonel Fernández, si será Gonzalo Castillo o cualquier otro candidato de los partidos menores que están disputando en estas elecciones del año 2020. Entonces, he querido compartir con ustedes mi opinión para que ustedes escuchen mi pensamiento con relación a lo que ha estado ocurriendo y ocurrirá en estas elecciones. Yo no soy político, soy Alfredo Guerrero, siempre trabajo en turismo. Sin embargo, desde el año 1996 he estado siguiendo, ¿verdad? Porque ahí fue que adquirí mayor conocimiento y ahí entonces pude votar por primera vez en el año 1996 y después de ahí siempre he ejercido ese derecho que tengo. Fui a votar en el año 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 y ahora en esta ocasión no será la excepción. O sea, creo que debemos de ser responsables, ir a ejercer ese derecho que nosotros tenemos como ciudadanos y elegir, aunque el candidato que usted vote no gane, pero usted debe de ir a votar y ejercer ese derecho que lo manda la Constitución. Todo el dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido, como nos dice la Constitución de la República Dominicana, que es por esta ley que nosotros debemos regirnos. Entonces, en los últimos días he escuchado muchas opiniones de periodistas, de personas que expresan sus opiniones a través de los medios de comunicación, de personas, amigos, compañeros de trabajos, familiares. En sentido general, el pueblo o los dominicanos nos gusta mucho opinar de varios temas. Por ejemplo, pelota, todo el mundo sabe aquí hablar de pelota, y de política, ¿por qué no? La política mucho más, porque la política afecta directamente a todos los dominicanos. O sea, lo que un presidente haga o no haga nos va a afectar directamente a todo. Y por eso he querido compartir mi opinión en esta tarde. Y voy a partir porque vi un video en este día específicamente del periodista José La Luz. Es un comunicador, es diputado y además es un dirigente político que pertenece al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y él decía que él no sabe por qué hay un deseo de cambio en el país,
porque el PLD ha resuelto la mayoría de los problemas que nosotros los dominicanos teníamos. Y él hablaba de la educación, hablaba de la energía eléctrica, hablaba de algunos servicios públicos que nosotros tenemos hoy. Y por eso mayormente yo me interesé en hacer este video. Y lo número uno que quiero hablar, que él decía que el PLD ha resuelto el problema de educación aquí en nuestro país. Y yo le voy a decir a mi colega, a José La Luz, que en verdad el Partido de la Liberación Dominicana no ha resuelto ninguno de los problemas básicos que nosotros hemos tenido en la República Dominicana. Cuando nosotros hablamos de la educación de nuestro país, es una educación que le falta mucho. Por ejemplo, en los estudios que se hacen de organizaciones internacionales que se dedican a estudiar la educación de los diferentes países, por ejemplo, PISA, que hace estudios todos los años, esta dijo en el año 2018-2019, en un estudio que la República Dominicana estaba en el lugar número 77 de 78 y cuando se trataba básicamente de ciencias sociales y matemáticas y lecturas. O sea que de 78 países que ellos evaluaron, a nosotros quedamos en el antepenúltimo lugar y en uno de ellos quedamos en el último lugar, porque aquí en verdad el gobierno no se ha interesado en invertir como se debe en la educación. Y es una pena que el gobierno dominicano comenzó con el Partido de la Liberación Dominicana, comenzó a gobernar este país en el año 1996 con el doctor Leonel Fernández y no pudo poner en práctica el legado del profesor Juan Bosch, un profesor necto, un hombre con mucha capacidad, un hombre honesto, y todo el mundo pensó que cuando el PLD llegara al poder en el 96 las cosas iban a ser muy diferentes. Sin embargo, aquí en la educación no se ha avanzado en nada. Hay muchos dominicanos que aún no saben leer y peor que eso, no saben conceptualizar. En caso de que usted le dé un tema, no lo saben conceptualizar. Entonces, hemos fallado en la educación totalmente. Estoy en desacuerdo con lo que dice el comunicador José La Luz, porque si estamos en el último y antepenúltimo lugares en ciencias sociales, en matemáticas y lectura, que son básicamente simples, cosas simples, imagínense usted en qué otro punto vamos a estar en otras materias importantes. Así que en la educación creo que nos hace falta mucho, Nosotros cuando vemos la educación de otros países, pues hay una gran diferencia en lo que es con los dominicanos. En Japón, por ejemplo, la educación se encarga de hacer que los estudiantes pues puedan enfocarse en hacer proyectos, en resolver situaciones. Y aquí, por ejemplo, en nuestro país se quitó la moral y cívica, una materia muy importante que se daba aquí, y el gobierno del PLD quitó esa materia tan importante que nosotros teníamos aquí en nuestro país. Como también en Japón se le enseña a los niños a limpiar, o sea, a ser honesto y a limpiar el aula
donde ellos están. Aquí en nuestro país vemos cómo la basura está en la calle, cómo tenemos muy poca educación, y claro que eso se debe a las políticas que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y otros gobiernos también han implementado, con la poca inversión en la educación que se necesita. Así que la educación en nuestro país está muy por debajo de otros países que no tienen que ser ni países como Noruega, ni Netherlands, ni países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, sino más bien en comparación con países como Colombia, por ejemplo, Chile, México, o sea, son países que pueden ser comparados con nosotros. Y sin embargo, cuando comparamos la educación que ellos tienen con la educación que nosotros tenemos aquí en nuestro país, pues la verdad es que la República Dominicana queda muy por debajo. Pero también el comunicador amigo José La Luz hablaba de que el problema de la energía eléctrica aquí en la República Dominicana está resuelto. Sin embargo, aquí si usted no tiene un inversor con varias baterías, pues usted va a sufrir mucho calor, porque antes del 96 el Partido de la Liberación Dominicana dijo al doctor Balaguer que le entregaran las empresas de energía por un año para resolver el problema, y sin embargo ya gobernaron desde el 96 al 2000 y desde el 2004 al 2020 y aún seguimos teniendo apagones. En este momento estamos en elecciones y tenemos menos apagones que en los tiempos que no hay elecciones. Sin embargo, nosotros sabemos que desde que pasen las elecciones vamos a tener también muchísimos apagones. El gobierno no se ha interesado en invertir en energía eólica, no se ha interesado en invertir en plantas eléctricas gigantes, ¿verdad? Para energía química, para poder producir energía, sino más bien han invertido muy poco en energía que contamina, energía que es contaminante del medio ambiente, y aún nos falta mucho por hacer con el tema energético. Así que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no solo no ha resuelto el problema de la educación, nosotros sabemos que la educación pública funciona muy mala, pero también educación privada. O sea, hay muchas personas que tienen que tener los hijos. Nosotros, por ejemplo, tenemos los niños en los colegios porque casi nunca conseguimos espacios en las escuelas públicas, y la educación también todos sabemos que es de muy baja calidad. Así que esos dos problemas el gobierno tampoco lo ha resuelto. Pero sí hay muchísimos problemas también. Cuando nosotros le preguntamos, y las encuestas lo dicen, cuáles son los principales problemas de nuestro país, número uno está la delincuencia. Hay una delincuencia en este país tremenda, pero también está la criminalidad, está el alto costo de la vida, los mismos apagones, que son problemas también grandes que el pueblo lo sufre, como también está el problema del desempleo. Así que esos cuatro problemas principales en nuestro país no están resueltos. Y la verdad es que el gobierno ha recibido cada año, este presupuesto de este año fueron más de 800.000 millones de pesos, y con los 150.000 millones de pesos que el Congreso Nacional le aprobó al gobierno de Danilo Medina, pues es casi un billón de pesos, o sea, son miles de millones de pesos que se le ha aprobado. Sin embargo, seguimos con los mismos problemas que hemos tenido en muchas ocasiones. Así que en ese sentido,
el gobierno dominicano, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, no ha resuelto esos problemas. Hay algunos problemas, por ejemplo, que el gobierno ha invertido, pero no ha invertido lo necesario. Por ejemplo, de 32 provincias que nosotros tenemos aquí, el 911 funciona solamente en 14 provincias del país. Los hospitales, por ejemplo, no hay hospitales que nosotros podamos decir, wow, vale la pena este hospital. No, por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele hizo un hospital gigante para atender el asunto del coronavirus y solamente en cuidados intensivos tienen 1000 camas con oxígenos y todo. Son inversiones que son súper interesantes, que aquí en este país no se han hecho. Así es. Entonces, en cuestión con las elecciones que vamos a tener el 5 de julio, apenas faltan horas, y he escuchado a algunas personas atacando, ¿verdad?, al Partido Revolucionario Moderno, porque dicen que van a apoyar abiertamente a los LGTB, van a permitir el matrimonio entre un hombre y un hombre, entre dos hombres, entre dos mujeres. Y hay muchas personas que hablan de esto. Sin embargo, cuando nosotros vemos que aquí el gobierno dominicano hizo una orden departamental 33/2019, en esta orden el gobierno pretendía, ¿verdad?, que aquí se implementara la ideología de género, y un gran movimiento se levantó y nosotros pudimos ver que esta orden departamental fue anulada, fue echada para atrás. Pero nosotros vimos en días pasados también que el gobierno dominicano permitía que la bandera dominicana, los símbolos patrios, ¿verdad?, no tuvieran en el centro el escudo, la Santa Biblia abierta en Juan 8:32, donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos permitieron que estos símbolos patrios no estuvieran completos, y esa es una falta de responsabilidad del gobierno dominicano que permite eso. También vimos cómo el gobierno dominicano, en la mano de Danilo Medina, pues permitió que Estados Unidos enviara un embajador gay, ¿verdad?, con su esposo, y ellos visitaban escuelas, llevando charlas y hablando acerca de la ideología de género. Esto no lo hizo el Partido Revolucionario Moderno, esto lo fue el gobierno de Danilo Medina. Entonces, ellos atacan por un lado, pero sin embargo son ellos lo que hacen estas propuestas indecentes que a la gran mayoría de los dominicanos, que somos personas cristianas, que somos personas que tenemos un temor de Dios, que no estamos de acuerdo con que esto se produzca, ellos piensan que nos van a engañar. Y así hay otros temas interesantes que podríamos hablar. Entonces, yo creo que el gobierno de Danilo Medina ha fracasado en las políticas públicas y ha fracasado en las políticas de salud, en la política de servicio, en lo que nosotros como dominicanos merecemos. Nosotros tenemos que vivir en un país más seguro, en un país donde las instituciones funcionan. ¿Por qué no hablar de la justicia? Que aquí la justicia funciona solamente para aquellos que tienen relaciones. ¿Por qué no hablar del costo de los combustibles, que es en este país que uno de los países donde el combustible está más caro?
de toda América Latina y por qué no de todo el continente americano. Con relación a las encuestas aquí en nuestro país, yo he venido siguiendo las encuestas desde el año 2000 hasta el año 2016 porque a mí me encantan los números. Tengo que decir que yo he votado por el Partido de la Liberación Dominicana en el 96 por Leonel Fernández, voté en el 2000 por Danilo Medina, en el 2004 volví y voté por Leonel Fernández, en el 2008 también voté por Leonel Fernández, en el 2012 voté por Danilo Medina, como también lo hice en el 2016. Pero esta vez será diferente, esta vez voy a votar por Luis Abinader porque creo que él representa el cambio que todos los dominicanos necesitamos. Luis Abinader es una persona muy honesta, digna, es una persona que es muy preparada y por eso le voy a echar un voto de confianza el próximo 5 de julio en estas elecciones para que él sea el presidente de nuestro país. Y muchas personas, principalmente los PLDistas, tratan de hablar mal de las encuestas, ¿verdad? Porque piensan que los dominicanos todos somos tontos o todos trabajamos en el gobierno, todos tenemos un cheque del gobierno. Y así no es. Aquí hay un gran grupo de dominicanos y dominicanas que no trabajamos con el gobierno y que hemos trabajado en empresas privadas y que no hemos recibido nunca ni nada del gobierno dominicano. Entonces, a esos dominicanos, el Partido de la Liberación Dominicana no puede pensar que somos borregos y que vamos a hacer siempre lo que ellos dicen y que vamos a estar siempre sufriendo la injusticia, la corrupción, la inseguridad, la falta de energía, la falta de agua potable y los altos precios de los medicamentos, de la comida y la incapacidad de crear transportes públicos con dignidad, con limpieza y con seguridad. Entonces, las encuestas más famosas aquí en nuestro país son 3 básicamente, por no mencionar las otras que hay, aunque hay muchas que son buenas también. Pero estas 3 encuestas que voy a hablarle ahora, ellas han acertado, han estado más cerca de la realidad en los últimos 20 años, podríamos decir. Estas encuestas a las que me refiero son Gallup Dominicana, son Greenberg y la encuesta Mark Penn Stagwell, que es otra de las encuestas que también ha acertado en los últimos torneos electorales. Y de esas 3 encuestas he tomado una porque no alcanza el tiempo para analizarla las 3, ¿verdad? Y le voy a compartir algunos datos importantes de la encuesta Gallup, ¿verdad? Desde el 2000 voy a hacer un análisis de las predicciones de Gallup antes de las elecciones y los resultados que obtuvieron todos estos candidatos presidenciales. En el 2000, por ejemplo, ganó Hipólito Mejía, luego en el 2004 ganó Leonel Fernández, en el 2008 ganó Leonel Fernández también, 2012 ganó Danilo Medina y en el 2016 también ganó Danilo Medina. Entonces, ¿qué decía la encuesta Gallup en el año 2000? ¿Verdad? Esta encuesta decía que Hipólito Mejía iba a sacar 45% de los votos y Danilo Medina iba a sacar el 25% de los votos. Ahí fue cuando Danilo Medina competía también con el Partido Reformista. Ellos compitieron, ¿verdad? En el 96 fueron aliados en el Frente Patriótico Nacional,
Pero en el 2000, entonces el Partido Reformista dice que no presta sus zapatos dos veces y que los morados son muy mal agradecidos y que no le gusta comer tanta berenjena, el doctor Balaguer. Entonces ahí viene Hipólito Mejía y amarra la chiva en la 27, en la casa de Balaguer, y ahí entonces Danilo pierde las elecciones porque los resultados de las elecciones fueron 49.87 para Hipólito Mejía y 25% para Danilo Medina. Y ahí no se produjo una segunda vuelta electoral, a pesar de que la República Dominicana, la Constitución de la República Dominicana dice que si un candidato no alcanza el 50% más un voto, entonces se produce una segunda vuelta electoral. Pero como el doctor Balaguer, aunque el Partido de la Liberación Dominicana fue a la casa de Balaguer y le planteó que fueran a una segunda vuelta electoral, él se retiró. Y al doctor Balaguer decir que no, entonces claro que al Partido de la Liberación Dominicana no tenía nada que buscar si el doctor Balaguer no le daba ese apoyo. Ahí la diferencia de la Gallup, ¿verdad?, a los datos que daba la Gallup y los datos de las elecciones fueron 4.87% de diferencia. O sea que básicamente no fue mucho. Sin embargo, en los próximos datos que voy a darle, la diferencia ha sido muy mínima de los resultados a las predicciones. Por ejemplo, en el año 2004, la Gallup dijo que Leonel iba a sacar 57.11 de los votos y Hipólito Mejía, que modificó la Constitución de la República ya que no le permitía hacerlo, pero en contra de todo el mundo se fue a una reelección y compró muchos diputados y senadores, y entonces le aprobaron la reelección presidencial para un periodo más. Entonces, la Gallup decía que él iba a sacar un 33.65 de los votos y en realidad él sacó un 34.14 de los votos. O sea, sacó 49.49 más que lo que le decía la encuesta Gallup, ¿verdad? En el año 2008, las predicciones de la Gallup era que el PLD iba a sacar 51.80% de los votos y Miguel Vargas Maldonado con el PRD iba a sacar el 34.7% de los votos. Y la realidad fue que Leonel Fernández sacó un 53.83% de los votos versus a 40.48% de los votos que sacó Miguel Vargas. Otra vez ahí la Gallup tiene una diferencia solamente de 2.3% de los votos. En el año 2012, que va Danilo Medina como presidente, dice la Gallup que Danilo Medina va a sacar un 50.6% de los votos. Y eso me acuerdo como ahora mismo, porque compraba los periódicos, el periódico Hoy, y de hecho tuve mucho tiempo ese periódico guardado. Por eso creo en la Gallup y por eso elegí la encuesta Gallup para hablarle a ustedes en esta tarde. Entonces dijo la Gallup 50.61 para Danilo Medina y 44.60 para Hipólito, para el PRD, ¿verdad? Y en realidad Danilo obtuvo el 51.20 de los votos y el PRD obtuvo 46.90 de los votos. O sea que la diferencia fue 0.60. Otra vez la encuesta Gallup la que más acertó ahí en esas predicciones del año 2012. En el año 2016, la encuesta Gallup dijo que Danilo Medina iba a tener 63% de los votos y la diferencia fue
que Danilo tuvo un 61.74. O sea, Danilo tuvo un poquito menos, 1.9, ¿verdad? 1. Y algo menos de lo que la encuesta Gallup decía. Sin embargo, Luis Abinader, que la Gallup dijo que iba a sacar 29%, Luis Abinader sacó un 34.98%. O sea que la diferencia tampoco es mucha. En el 2020, señores, y ahí tenemos los datos, en el 2020, ahí hay 3 encuestadoras que están diciendo que Luis Abinader va a ganar en la primera vuelta. Por ejemplo, la Gallup dice que Luis Abinader ganará con el 53.70% de los votos versus Gonzalo Castillo, que obtendría un 35% de los votos. Mientras que la Greenberg dice que Luis Abinader sacará un 56% de los votos y Gonzalo Castillo un 29% de los votos. Está el caso de Mark Penn, que es la encuesta que más baja le da de esas 3 a Luis Abinader, pero le da un 47% de los votos. O sea que si los votos, las personas van a votar y nosotros hacemos una suma de esas 3 encuestas y dividimos entonces entre 3, Luis Abinader obtendría el 52% de los votos en las próximas elecciones de este 5 de julio. Yo honestamente creo en las estadísticas y me gustan las estadísticas porque todo lo que existe en el mundo básicamente se mide. Dios hizo la tierra y la tierra fue medida también. El arca de Noé, por ejemplo, Dios le dijo exactamente lo que él tenía que hacer e incluso le dio la medida y todo para que él hiciera el arca y no tuviera ningún tipo de inconvenientes. Nosotros sabemos hoy, por ejemplo, cuántos kilómetros cuadrados tiene la tierra, tiene el mundo, cuántos metros cúbicos de agua hay en todo el mundo. O sea que todo es medible y lo que no se mide pues no puede mejorar. Entonces por eso yo creo en los números. Hay una socióloga aquí, una politóloga que se llama Rosario Espinal, ¿verdad? Ella ha dicho algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Ella dice, si los pobres votan, el PLD va a ganar las elecciones. Pero si lo que votan son lo de la clase media, lo de la clase alta, entonces Luis Abinader va a ganar las elecciones. Pero ¿por qué ella dice eso y no dice exactamente lo que puede ocurrir en las elecciones de este